Muchas personas están pensando que para el 2025 o 2027 las motos 125 llegarán con ABS, lo cual no es cierto, por lo menos no será obligatorio. En este video les explico la razón, además de cuáles motos sí deberán tener ABS, pero ABS ¿en dónde? ¿Solo en la llanta delantera o en las dos ruedas? ¿Y qué pasará con los frenos de tambor? Estas y otras dudas las resolveremos más adelante. Y para esto nos apoyamos con la resolución publicada por el Ministerio de Transporte en octubre de 2022 y que deberá ser aplicada en primera parte a partir de octubre de 2025 y la otra parte a partir de abril de 2027. Pero es una resolución con algunos términos que deja unos vacíos y poca claridad, y se podría prestar para que los fabricantes, ensambladoras o importadoras se puedan aprovechar por temas de costos y no ofrecer los sistemas de seguridad que como usuarios quisiéramos tener al comprar una moto nueva. Ahora miremos los puntos más importantes de esta resolución y empecemos con la página 11. En el artículo 6.4 menciona que las motocicletas nuevas de categorías L3 deberán incorporar sistemas de frenado ABS o CBS. ¿Y cuál es la categoría L3? Vehículo de dos ruedas cuya cilindrada de motor, en el caso de un motor térmico, exceda 50 centímetros cúbicos o cualquiera que sea el medio de propulsión con una velocidad máxima de diseño superior a 50 kilómetros por hora. Y si te preguntas qué otros medios de propulsión existen, tenemos propulsión eléctrica, propulsión híbrida, propulsión con pilas de combustión de hidrógeno. En resumen, no importa si es con gas, gasolina, diésel, eléctrico, hidrógeno o lo que se inventen más adelante, si supera lo que se especifica en la categoría L3, deberá contar con ABS o CBS. Regresando al artículo 6.4, para los que se preguntan si el sistema de frenado con tambor desaparecerá, les informo que por el momento no va a pasar, ya que en ese mismo artículo dice: para todos los tipos de sistema de frenado que el productor instale en el vehículo, y atentos a lo que está en paréntesis, disco o tambor con sistema CBS o ABS. Por lo cual el freno de tambor, amigo mío, sigue siendo opcional para las marcas. En ninguna parte se menciona que el freno de tambor se dejará de utilizar en las motocicletas. Continuamos con la hoja número 11. En su parágrafo dice: se exceptúan de la incorporación de los sistemas de frenado avanzados descritos. Quiere decir que no es obligatorio colocar frenos ABS o CBS a las motocicletas enduro de dos ruedas y las motocicletas trial de dos ruedas. Y en la página número 7 de esa resolución especifica las características de este tipo de motocicletas enduro o trial. Y por favor no se vayan a confundir con la Suzuki DR150 o las TT de AKT, ya que en la página oficial de Suzuki Colombia la DR150 aparece en la categoría de enduro, igual como en la página de AKT, donde la TTR125, TTR200 aparecen en la categoría de enduro. Y para no entrar en detalles, estas motocicletas sí deberán cumplir con los sistemas avanzados, bien sea ABS o CBS, así como también aquellas otras motocicletas que les decimos doble propósito y que en las páginas de Colombia está en la pestaña de todoterreno, así como lo vemos en la página de Yamaha, en la página de Honda y en la página de Victory. Ahora pasamos a la página 16 en su artículo 19. Dice: a partir de los 36 meses contados a la publicación de la presente resolución, las motocicletas deberán cumplir con las siguientes disposiciones. Esto quiere decir a partir del 13 de octubre de 2025. Continúa el numeral: motocicletas cuyo cilindraje sea mayor a 50 centímetros cúbicos y menor a 150 centímetros cúbicos, o potencia nominal mayor a kilowatts y menor o igual a 11 kilowatts. En pantalla les coloco la conversión. Deberán de contar con sistema de frenado CBS o ABS. Esto quiere decir que a partir del 13 de octubre de 2025 las marcas tienen la opción de colocar ABS o CBS, en pocas palabras, como mejor les convenga a ellos, a las motocicletas que se fabriquen, importen o ensamblen para esa fecha en esa cilindrada mencionada anteriormente. Y a partir de esa misma fecha de octubre de 2025, las motocicletas con cilindraje, y ojo al término utilizado en esa resolución, mayor o igual a 150 centímetros cúbicos o potencia nominal mayor a 11 kilowatts, deberán de contar con sistema de frenado ABS. Y ahí, amigos, está muy claro que el ABS
será obligatorio si es mayor o igual a los 150 centímetros cúbicos o 14.7 caballos de potencia. Y de acuerdo a esto, la FZ 2.0 no sería obligatorio el ABS, ya que la moto en realidad es de 149 centímetros cúbicos y así aparece en la licencia de conducción o conocida como tarjeta de propiedad que se entrega al usuario y en su ficha técnica en la página oficial. Este mismo caso también aplica para la Honda XR 150L. Además tenemos otros ejemplos como la Pulsar 150 Neon, la Suzuki DR 150, la XTZ 150, entre otras motos que en realidad son motores de 149 centímetros cúbicos y que ninguna supera los 14.7 caballos de potencia. Y esto deja la ventana abierta para que el fabricante, ensambladora o importadora se agarre de ese detalle y por temas de costos solo le coloque frenos CBS y no ABS en esta primera fecha de vigencia por lo menos, ya que lo que prima es la cilindrada mecánica de la motocicleta y no el cilindraje comercial. El ejemplo más claro lo tenemos con la Boxer, ya que comercialmente se vende como una 100, pero su cilindrada mecánica es de 102 centímetros cúbicos y por ese detalle paga el SOAT como si fuera una 125 o 150. En mi opinión, era mejor haber colocado en la resolución a partir de los 149 centímetros cúbicos para no dejar esa brecha abierta por lo menos a partir de octubre de 2025. Y en el numeral 2, ahí ya cambian las cosas, pero para más adelante. Dice: a partir de los 54 meses contados desde la publicación de la presente resolución, exactamente a partir del 13 de abril de 2027. Todas las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos deberán contar con sistemas de frenado ABS. Ahí ya queda más claro y a partir de esa fecha ya están cobijadas estas motocicletas que son de 149 centímetros cúbicos. Y además deja muy claro también que las motos 125 no será obligatorio el ABS. Motos como la Discover 125, la TBS 125 Rider, la NKD 125, entre otras motos y mucho más, que su cilindrada mecánica no alcanza los 125 centímetros cúbicos. ¿Y por qué lo digo? Textualmente el numeral dice: motos con cilindrada mayor a 125 centímetros cúbicos. No dice igual, no dice a partir de o desde los 125 centímetros cúbicos. Dice mayor a los 125 centímetros cúbicos. Y solo por esa palabra mayor, las ensambladoras, fabricantes o importadores no están obligados a colocar ABS en las motos de 125 centímetros cúbicos y por potencia menos. Esta es la razón que dije al comienzo, porque las motos 125 no llegarán con ABS en ningún momento, por lo menos la resolución no lo exige. Con frenos CBS sí será obligatorio, pero no con ABS, a menos que alguna marca por temas de marketing y le salga barato, me imagino, tome la iniciativa y traiga una 125 con ABS. Hay que dejar en claro que esta resolución va dirigida a los fabricantes, ensambladores o importadores de motocicletas y no a las motos que están circulando en las calles. Mejor dicho, las personas que tengan motocicletas y no tengan ABS o CBS en el 2025 o 2027 no tienen que modificar nada a sus motocicletas. Por otro lado, de acuerdo al parágrafo del numeral 2 del artículo 19, los concesionarios tienen 12 meses a partir de octubre de 2025, o sea un año, para vender esas motocicletas que no tengan ABS o CBS, en pocas palabras, para acabar con ese inventario de las motos que fueron ensambladas, importadas o fabricadas antes de la fecha de la vigencia de esta resolución. Lo que no especifica la resolución es si el ABS solo será en la llanta delantera o en las dos llantas, y con esa falta de aclaración ya queda a voluntad de la marca. De igual forma, las motos con ABS ya es más común por temas de competencia entre las marcas que por normativas u otros tipos de reglamentación. El reto lo tendrán aquellas marcas que casi todo su catálogo o gran parte de él no cuentan con sistema de ABS o CBS desde un comienzo, como la marca KT o Victory con su línea MRX, entre otras líneas, y aquellas marcas con motocicletas similares
que pretendan entrar al país como Vento de México o Vera de Venezuela. Amigos, los que tengan algún conocimiento para ampliar más la información lo pueden hacer en los comentarios, así como un like si les gustó el contenido y por favor compartirlo para que llegue a más personas. No olvides suscribirte a este canal. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.